Tóquense una trompeta, suénala en los montes. Tóquense una trompeta, porque el día del Señor llegó. Aleluya, Señor poderoso. Aleluya, Yeshua es Rey. Tóquense una trompeta, suénala en los montes. Tóquense una trompeta, porque el día del Señor llegó. Aleluya, Señor poderoso. Aleluya, Yeshua es Rey. Tóquense una trompeta, suénala en los montes. Tóquense una trompeta, porque el día del Señor llegó. Tóquense una trompeta, suénala en los montes. Tóquense una trompeta, porque el día del Señor llegó. Porque el día del Señor llegó. Porque el día del Señor llegó. Amén. Bendiciones, Nellicita. Saludos a tu hijo David, saludos a Hans y a todos los que están allí escuchando desde las naciones, desde diferentes lugares. Y bueno, me uno al clamor y me uno a la oración de mi hermana, ¿verdad? Esperando que el Señor sea hablando, sea redarguyendo, sea llevándonos a toda verdad y confiando en el poder del Señor para hacer que esa palabra dé fruto a su tiempo y que nosotros seamos así, como estaba diciendo mi hermana, como árboles que demos fruto todo tiempo. Y bueno, esta noche, como siempre que voy a dar la palabra, me da muchos nervios, porque, no nervios, no sé, es una responsabilidad, es una gran responsabilidad dar la palabra, sabiendo que todos en algún momento tendremos que dar cuenta por lo que nosotros decimos y el cómo usamos la palabra del Señor. Y ante todo, someto mis pensamientos, mis palabras a la obediencia a Cristo, dejando que el Señor sea el que tome este tiempo. Amén. Entonces, fíjense que bueno, todos estos días apenas llevamos 10 días del mes de enero del 2021, y todos en cierta manera sentimos, o al menos vemos un poco preocupados, o vemos lo que está pasando, ¿no?, a nuestro alrededor. Y hace 10 días, cuando todo era celebración y abrazos, metas, y bueno, empieza este nuevo año, y sabemos que nosotros, los hijos de Dios, no esperamos un nuevo año, sino una misericordia nueva todos los días. Cada mañana el Señor nos brinda de su amor y de su misericordia, y sabemos que nuestra esperanza no está solo en un calendario. Y obviamente las personas que todavía no conocen al Señor ven un nuevo año como una nueva oportunidad de enmendar sus errores, ven la oportunidad de hacer las cosas diferentes, de emprender nuevos planes, de hacer nuevas cosas, ¿sí? En tanto que el Señor obviamente no tiene ningún calendario como el nuestro, no tiene días, sus años no tienen fin, como dice la palabra. Y en lugar de hablar en nuestro idioma, hablan en el Cronos, es la palabra para hablar del tiempo, calendario, meses, días, horas, minutos, ese es el tiempo del hombre, el Cronos, pero el Señor habla siempre de Kairos, Él habla de tiempo, pero no fijado o estrictamente necesario en un calendario, ¿sí? Digamos que lo más cercano al español sería como la temporada. Y nosotros lo que debemos estar atentos es entrar en la temporada del Señor, en entrar en el Kairos de Dios, entrar en entender qué está haciendo el Señor, cómo se está mostrando el Señor, y entrar en ese Kairos, entrar en el mover, entrar
entrar en el río de su fluir, entrar en su voluntad, entrar en su sí. Y en la palabra del Señor el Señor hablaba de los hijos de Isaacar. Si bien las 12 tribus de Israel, sí, le dio una característica a cada uno. La palabra del Señor se refiere a los hijos de Isaacar como entendidos en los tiempos más allá de conocer las estrellas, conocer las lunas, que era el modo en que ellos calculaban el calendario, entendían los tiempos y qué estaba hablando el Señor, cómo se estaba expresando el Señor, cómo se estaba manifestando. Y el Señor en el libro de Eclesiastés nos dice que hay tiempo para todo, que hay tiempo para todo. En el libro de Daniel, él le hablaba a su siervo de un tiempo y la mitad de un tiempo y de muchas cosas, ¿sí? Y si bien nosotros apenas estamos empezando un año calendario, es necesario que nos preguntemos en qué tiempo estamos, en el reloj de Dios, en qué está haciendo el Señor en su reloj, en su dispensación, en su gracia, en su mover soberano en nuestra tierra, y qué estamos haciendo nosotros para ayudar, para servir en la obra del Señor, qué estamos haciendo nosotros como pueblo de Dios, y si estamos entendiendo realmente lo que el Señor está obrando a nuestro alrededor, a favor nuestro y en nuestra vida. Y fíjense bien, me encantaría que buscáramos la cita central del día de la noche de hoy, que es en el libro de Números, capítulo 10, en el Antiguo Testamento, libro de Números, en capítulo 10. Y el enfoque va a estar de los versos 8 al 10, pero vamos a empezar con el versículo 1. Leamos con la bendición de nuestro buen Dios. ¿Ven? Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá a ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partes, pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Damos gloria al Señor. Padre Santo, te doy la gloria y la honra porque tú eres bueno. Agradecemos tu palabra, agradecemos, Señor, lo que tú nos quieres hablar en tu palabra, Señor, a tu pueblo. Te doy la gloria y la honra. Dios mío, yo te ruego, Señor, que tú hables conforme al mover, Señor, de tu Espíritu Santo, lo que tú quieras hablar. Oh Padre Santo, te escuchamos y agradecemos que nos permitas de estudiar la palabra y nos permitas, Señor, conocer más de tu propósito, de tus caminos y de tu mismo carácter, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Dios. Adoramos tu nombre y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, si vemos en general y empezamos a hablar de trompetas, bueno, yo como músico siempre he tenido esa pasión de saber qué propósito o qué función tenía cada instrumento dentro del templo del Señor y en la liturgia y todo esto, pero lo que más me llamó la atención de este tema es entender cómo el Señor ayudaba a marcar los tiempos. Y si vemos en el verso 10 dice: y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová nuestro Dios. Entonces, en el momento para ellos, el tiempo y el inicio de una etapa era un momento especial para alabar a Dios, y era un momento oportuno para marcar, ¿sí? Pero además de eso, el Señor quiere darnos una lección, aunque es muy sencilla. Quizás este mensaje no sea tan largo como el de otros hermanos, pero es una verdad sencilla pero muy poderosa. Gloria al Señor. En el versículo 1, si prestamos atención, dice, en el verso 2 quiero decir, dice: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación
y para hacer mover los campamentos. Y cuando el Señor habla allí, directo de su boca, le habla a Moisés y le habla de dos trompetas de plata. Y la planta dentro de la palabra del Señor representa como se refiere muchas veces al Mesías, al precio que se pagó en el rescate por el Mesías cuando Judas lo entregó, que fueron 30 piezas de plata. Y siempre que pensamos plata, pensamos en el Señor. Pero también la plata también habla de la purificación y de que la plata significaba, ayudaba para purificar el agua. Y la plata dentro de la palabra del Señor representa la salvación, la buena nueva, la purificación, la redención. Siempre que habla de la plata, incluso cuando habla, por ejemplo, del tabernáculo, que era una tienda, que era como una tienda de campaña que tenía unas medidas específicas, y se habla de la plata, habla también de Jesús, se refiere al sacrificio de Jesús y de la presencia de Jesús, que sostiene todas las cosas y que por todas las cosas fueron creadas por Él y para Él y por Él subsisten. Y cuando el Señor dice, hazte dos trompetas de plata, de obra de martillo las harás. Y el Señor habla allí de martillo porque es producto de un proceso. Para que una trompeta tuviera esa forma, obviamente tenían que pasar por un largo proceso para que el metal fundido, primero para recoger todo ese metal, derretirlo, martillarlo y que quedara de una obra finísima, que quedara de una obra hermosa, y no solo eso, porque una cosa es, por ejemplo, hacer un plato, ¿verdad? Que es un utensilio, pero lo hermoso de esto es que una trompeta tiene una forma y un propósito específico, que es producir música. Y sabemos que si un instrumento no está bien hecho, obviamente su sonido o su melodía no va a ser óptima. Entonces, el Señor habla de la plata, que representa la salvación, que representa al Mesías, el martillo, que habla de un proceso, ¿sí? Y dice, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Entonces, esas trompetas hablan de un propósito, que tenían un propósito específico, tenían dos propósitos, de hecho. Una, para convocar, y dos, para hacer mover los campamentos. Y cuando, cuando el Señor habla allí de trompetas, eh, obviamente nosotros pensamos en un sonido fuerte, en un sonido que no se puede tapar, que tú no puedes decir, no, me voy a acostar a dormir mientras suena la trompeta. No, la trompeta es un sonido claro, fuerte, que no se tapa y que es reconocido a larga distancia. Si lo comparásemos con un ministerio del Señor, obviamente sería el ministerio de profecía y también el evangelístico, que es algo que no se puede callar. Entonces, muchas de las veces que el Señor habla de una trompeta, se refiere al ministerio profético, se refiere al ministerio de proclamar la verdad, de proclamar su evangelio, de proclamar algo que va a suceder. Y siempre pensamos en la profecía como solo el futuro, pero profeta es la persona que declara lo justo, que declara lo verdadero, que declara algún misterio del Señor. No todos los misterios del Señor son cosas del futuro o cosas que van a suceder, sino también verdades del corazón del Señor que el Señor está hablando a su pueblo. Y si vemos, la trompeta tiene un valor profético, un valor, es un símbolo profético de lo que sería, de lo que es y de lo que tiene que ser el ministerio
profético, el ministerio evangelístico de la tierra, es de la iglesia, el propósito evangelístico y profético de la iglesia, el rol que tiene la iglesia para proclamar, no solo para proclamar, dice, para convocar la congregación y para mover los campamentos. Y quiero que vayamos brevemente al libro de Malaquías capítulo 3. Libro de Malaquías, que es el último del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, verso 3, dice de la siguiente manera. Dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Esto para referirnos de lo que le estaba hablando hace poco, que la plata es purificada, que la plata habla de purificación. Entonces, cuando el Señor habla de trompetas de plata, es un ministerio escogido, que no todos están llamados a eso, sino que es el Señor elige, el Señor purifica y que el Señor, obviamente, el Señor cuando santifica algo es porque aparte, y el Señor obviamente ha apartado a su pueblo, a su remanente, los ha traído a sí mismo, porque quiere que obviamente que a través de nosotros sean bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora, fíjense que allí en el verso 1 de Malaquías dice, aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavador. Y obviamente el Señor, allí está hablando de la llegada del Mesías, de la llegada de Cristo. Pero cuando en el verso 1 dice, yo envío mi mensajero, es como una trompeta. Él envió el ministerio de Juan el Bautista, era como esa trompeta antes de que llegue el rey, antes de que llegue una celebridad, antes de que llegara el rey de reyes y señor de señores, el Señor envió su trompeta a Juan el Bautista y el Señor mismo comparó a Juan el Bautista como Elías. En los postreros días se habla de que estamos viviendo los tiempos de Elías, pero es eso, el tiempo de proclamar, ese tiempo de proclamar la verdad del Señor, ese tiempo de hablar lo que a muchos profetas se les fue vedado, pero que el Señor lo ha dado a conocer, y es que Él se acercó a los gentiles, que también los gentiles forman parte del pueblo del Señor. Así lo describía Pablo. Entonces, en Malaquías nos habla de la llegada del Señor, ¿verdad? Y cómo el Señor también profetizaba la llegada de Juan el Bautista, como ese ministerio de profecía, ¿sí? Proclamando arrepentimiento, proclamando la verdad, proclamando la llegada del Señor, el año del arrepentimiento, el año de los redimidos. Y fíjense bien, en el libro de Números, cuando hablábamos del capítulo 10, había dos propósitos, ¿verdad? Que era convocar a la asamblea, convocar. Y si tú ves, y si somos entendidos, entendemos que el Señor está levantando y que el Señor está purificando y que el Señor está levantando un ministerio de las naciones, hombres y mujeres como usted y como yo, ¿verdad? La Biblia dice que de lo vil y de lo menospreciado del mundo, ¿verdad? Para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los que se llaman que son. Pero el Señor nos ha llamado, y este es el tiempo y este es el momento para proclamar y para convocar. El Señor nos ha convocado de todas las naciones, ¿verdad? Y el Señor nos está levantando como trompetas, como esa voz, como el Señor habla en Isaías 55, dice, clama a voz en cuello, como una trompeta. Y si usted ve una trompeta, hermano, a través de la trompeta sopla el viento. Si vemos nuestra vida como una trompeta, ese viento, ese espíritu, el Espíritu Santo, el mismo soplo de vida, ese mismo soplo que levantó a Jesús de entre los muertos. No, Él quiere que nosotros seamos como esa trompeta, que fluya el Espíritu Santo en nuestra vida, que lleve el mensaje de Cristo a todas las naciones. Y veamos aquí en el libro de Jueces, capítulo 7, verso 16. Y allí el Señor hablaba,
Jueces capítulo 7, verso 16, habla de cómo el Señor le entregó la victoria a Gedeón. Y dice de la siguiente manera el verso 16, repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y allí, obviamente, el Señor le dio la estrategia a Gedeón. El Señor dio la estrategia a Gedeón a través de su Santo Espíritu. Allí hablando de cómo ellos iban a vencer, tan solo alabando a Dios, tan solo siendo instrumentos, tan solo sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa trompeta, un símbolo de proclamación, de hablar, de no callar, de emitir y ser siervos de Dios y dejar que el Espíritu Santo fluya en nuestra vida para llevar el mensaje a todas las naciones. Y obviamente, no solo para proclamar, allí el Señor les dio una estrategia de guerra, y el Señor nos ha dado una autoridad y el Señor nos ha llamado a proclamar y a declarar su verdad. Cuando el enemigo levanta sus argumentos, nosotros tenemos que dar la palabra con denuedo, una palabra clara, porque si el Señor nos ha llamado como una trompeta, hermano, una trompeta no puede no puede estar abollada, una trompeta no puede estar torcida, una trompeta no puede tener ningún fallo, no puede tener ninguna fuga. La trompeta tiene que estar afinada, la trompeta tiene que estar moldeada en las manos del alfarero, a la mano del artesano. La trompeta en ese tiempo habían 3 tipos de trompetas. Había una que era de cuerno de carnero. El cuerno lo estiraban. Era considerado un animal puro. Y ese cuerno lo estiraban, lo trataban de modo que tuviera la forma curva y pudiera ayudar al pueblo a la batalla. Pero fíjense que además de ese cuerno, además de la trompeta que era en forma de cuerno, estaba esta trompeta que el Señor le mandó a Moisés a armar, que era de plata, una trompeta de plata que ella era recta y tenía un propósito diferente. El chofar la trompeta que era de cuerno de carnero tenía un llamado a la guerra, entonces tenía un sonido diferente, tenía una melodía diferente. Cuando los israelitas escuchaban el ruido del chofar, entendían que era un sonido de alarma, ¿sí? Y cuando sonaba la trompeta de plata, se emitía un sonido diferente. Entonces, no solamente el Señor nos habla de que somos su instrumento, de que somos un canal para proclamar, para convocar, sino que también tenemos que nosotros discernir lo que nos está diciendo el Señor. El momento en que tenemos que reunir, ¿verdad? Que usted siente que tiene que orar, que usted siente que tiene que interceder. Día a día y noche a noche que el Señor nos está convocando a escuchar la palabra del Señor. Ese propósito, ese escuchar, esa voz que estamos oyendo no es solamente para que nosotros escuchemos, sino para que también nosotros proclamemos lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. No podemos callar, tenemos que ser multiplicadores de la palabra, tenemos que ser multiplicadores de lo que el Señor está haciendo en nuestra asamblea, en nuestra congregación. Ese día, noche, esos versículos, esos cantos, no es para que los guardemos para nosotros. Tome apuntes. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar así, pero tampoco sabemos si se cae el internet a nivel mundial y no lo pueden recuperar. ¿Y qué vamos a hacer? Si llega el momento en que no nos podamos conectar o que no podamos escuchar la prédica? ¿Dónde está sus mensajes? ¿Dónde están sus apuntes? ¿En qué momento usted los va a hablar? Tenemos que estar preparados, tenemos que estar apercibidos. Y respecto a estar apercibido, busquemos en el libro de Ezequiel, capítulo 33, verso 5. Ezequiel 33, verso 5. Y dice: el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Y el Señor está hablando allí del deber del atalaya. Si bien el Señor ha entregado un ministerio profético a algunas personas, ¿verdad? Pero a otras personas el Señor le ha dado ese encargo, esa obra de ser atalaya, de escuchar cuando el atalaya, escuchar cuando el profeta habla, escuchar cuando el Señor habla a través de su siervo, escuchar cuando el mensaje está llegando y estar discernido, estar a la pie de la guerra, estar a pie de la batalla
batalla, con el arma allí empuñada, como Nehemías, que trabajaban, pero también tenían el arma empuñada. Trabajaban y se esforzaban día a día, pero también estaban listos para cuando tenían que, cuando escuchaban la trompeta de guerra, tenían que ponerse firmes y dejar todo miedo atrás y levantarse en valor, porque era el momento de pelear, no solo para levantar los muros, sino también para pelear, para mantener el puesto y mantener firme y segura la ciudad. Entonces, el Señor cuando envía un mensaje y usa a cualquier siervo, usa a cualquier mujer, cualquier hombre de Dios, nosotros tenemos que estar apercibidos a ese sonido y entender, el Señor quiere que afinemos nuestro oído. Y más importante aún, si el Señor nos ha dado un mensaje y nos ha puesto como una trompeta, nosotros también tenemos que emitir un sonido único, un sonido certero, que es el sonido que el Señor quiere que nosotros hagamos. Primera de Corintios capítulo 14, verso 8, ¿qué es lo que nos dice? Es un versículo muy conocido por todos. Primera de Corintios capítulo 14, verso 8 dice de la siguiente manera: si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Sí, también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Entonces, el Señor quiere que nosotros cuidemos nuestras palabras. El Señor nos está encargando, el Señor nos está dando mucha palabra, pero esa palabra no es para guardarla solamente, para ponerla por obra ciertamente, pero también para hablarles a otras personas, porque el Señor obviamente va a restaurar nuestras vidas para que podamos restaurar a otras personas. Y por eso es que el Señor va a rendir, nos va a exigir cuenta por las cosas que nosotros hemos dicho. ¿Y usted cree que toda esta palabra que el Señor nos da día a día, todas estas oportunidades que el Señor nos da de sanar y de crecer y de fortalecernos, son para qué, hermano? Solamente para guardarla. El Señor quiere que nosotros también compartamos esas palabras. Y si bien no todos a lo mejor estaremos frente a miles o frente a 10,000 o frente a millones, pero si el Señor te ha dado una misión, si el Señor te ha dicho que le hables a una persona, tienes que ir a hablarle a esa persona. Yo no sé a cuántas personas Dios le habló a Ananías, pero el Señor le dijo a Ananías: ve y háblale a un hombre llamado Saulo de Tarso. Y ese hombre sencillo que se menciona allí le habló a Pablo, y Pablo se convirtió. El Señor lo convirtió, obviamente, pero Ananías sirvió de un instrumento de bendición para entregarle la palabra y para ponerle las manos a ese hombre sencillo. Entonces, a lo mejor Dios te ha pedido que le hables a una Lidia que está allí lavando la púrpura, y esa Lidia va a tener un hijo, un nieto, un Timoteo. Entonces, esa palabra que a lo mejor tú ves que es para una sola persona, tú no sabes si esa persona es un Esteban, si esa persona es un Alejandro, si esa persona es un Andrés, porque Andrés fue el que le habló a Pedro. Andrés fue el que le comentó a Pedro, a su hermano Pedro, acerca de Jesús. Entonces, aun y cuando a veces sentimos que nuestro ministerio, Dios mío, pero ¿a quién le voy a hablar yo? Si yo no sé ni hablar, si yo soy de esta condición, o si yo soy ya mayor, o si yo soy muy joven, o si yo soy muy anciano. Pero el Señor a todos nos ha dado un propósito, el Señor a todos nos ha dado un alcance, ¿sí? Entonces, si el Señor ha querido que tú le hables a un Pedro, y tú eres un Andrés, pero le vas a hablar a un Pedro, y ese Pedro, a través de esa persona, el Señor va a traer a miles. Tú has cumplido con tu propósito. Entonces, no se trata de la cantidad de personas, no se trata del arrastre que tengas, se trata de la obediencia y de que tú cumplas con el propósito, que cumplas con lo que el Señor te ha indicado que hagas. Vamos a ver lo que dice en Zacarías capítulo 9:14. Hola Dios. Zacarías capítulo 9:14 dice de la siguiente manera: y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán, y hollarán las piedras de la honda, y beberán, y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón, o como cuernos del altar. Gloria al Señor. Y el Señor obviamente habla allí: el Señor será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y el Señor tocará trompeta, esa trompeta de batalla, ese sonido de batalla, ese sonido de preparación. Y obviamente siempre que hablamos de trompeta, el Señor nos hace recordar Primera de Tesalonicenses 4:16 o Primera de Corintios 15:52, que es la convocatoria que todos queremos escuchar, la convocatoria de la final trompeta, que es la convocatoria de todos sus santos, de los santos escogidos, de
de en todas las naciones. Esa es la trompeta que todos queremos escuchar, pero también antes de que suene esa trompeta, el Señor nos ha llamado también como trompetas entre las naciones, como trompeta, a lo mejor algunos para convocar, algunos para la guerra, pero el Señor nos ha escogido, el Señor nos ha llamado, el Señor nos ha moldeado, nos ha pasado por el proceso del martillo para darnos forma, para que tengamos la forma del maestro. Así como Jehová tomaba esa trompeta, dice, Jehová será visto y el Señor, Jehová el Señor tocará trompeta. El Señor quiere usar a sus siervos, el Señor quiere usar a sus escogidos, el Señor quiere soplar su espíritu y que esa melodía se escuche en todas las naciones. Entonces tenemos que disponer nuestro corazón para que no haya ninguna doblez, para que no haya dobleces en nuestra vida, para que no haya torceduras en nuestra vida, para que no haya orificios añadidos diferentes a los que son necesarios. Que la trompeta era solo una boquilla y otro extremo, no tenía dobleces. ¿Por qué? Porque si estaba doblado no iba a sonar bien, porque si estaba oxidada no iba a sonar, iba a dar un sonido incierto. Y antes de concluir, quiero ir al libro de Corintios, capítulo 15:52. 15:52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Sí, nosotros vivimos los tiempos de Elías, y el Señor Jesús decía, Elías ya pasó, refiriéndose a Juan el Bautista. El ministerio nuestro es preparar el camino al regreso del Señor, preparar el camino al regreso, porque el Señor viene pronto. Su galardón consigo viene, su galardón viene para recompensar a cada uno de acuerdo a sus obras. Y en el libro de Números hablaba de 2 trompetas. Y si bien la iglesia de Cristo tiene uno de ese rol que es de proclamar el evangelio a todas las naciones, esa segunda trompeta también es su pueblo, de su remanente, del pueblo de Israel, que también llegará el momento en que también serán restaurados, que también volverán y reconocerán a Cristo como su Señor, que lo reconocerán como el Mesías, como el elegido, ¿sí? Y sabemos que nos vemos a nosotros en nuestra humanidad y decimos, bueno, pero ¿qué voy a hacer si yo soy ama de casa? Si yo no he ido a ningún instituto, si no he hecho esto, pero el Señor recuerda que somos instrumentos en manos del Señor, que su espíritu fluye. La misma palabra para espíritu es como para ese soplo, para esa fuerza, para esa corriente, ese fluir del Espíritu Santo, que sea a través de nuestra vida y que llevemos ese mensaje. Y si el Señor te ha llamado como atalaya, discierne, escucha, ¿qué está diciendo el Señor en este tiempo? Si nos está convocando o si nos está usando como un arco que somos una saeta en la aljaba del Señor. Entonces nosotros tenemos que estar allí en pie de guerra, sea que el Señor te haya convocado para hacer una trompeta, para proclamar, para ser profeta entre las naciones, o que sea que tú seas un atalaya, que tengas que estar atento, estar atenta a la palabra del Señor. El Señor quiere usarte y quiere que estés dispuesto. El Señor quiere que estés entregado. El Señor quiere que doblegues todo tu corazón y que seamos instrumentos, que tengamos un sonido certero, que tengamos un sonido y que solo refleje lo que el Señor está haciendo, que no haya una voz, no haya disonancia, que no haya doblez de sonido, sino que sea la voz del Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Amado Señor y Padre Celestial, yo a ti te doy la gloria y la honra, porque si bien, Señor, oh Dios amado, es algo sencillo, es una verdad sencilla, Señor, que podemos ser usados, Señor, en tus manos. Oh Padre, que tú lo simbolizabas muchas veces, Señor, con cosas sencillas, con cosas cotidianas, Padre. Pero sabemos, Dios mío, que tú nos has llamado, Señor, para cumplir un propósito, que tú nos has llamado, Padre Santo, oh Padre amado, para ser, Dios amado, para proclamar tu verdad, para proclamar tus caminos, para proclamar tus propósitos, para proclamar, Señor, oh Dios amado, lo que tú quieres hacer en las naciones. Oh Dios amado, y que también nos has llamado, Señor, como atalayas, que otros nos has llamado como atalayas, Padre Santo, para guardar el muro, para guardar la ciudad, para guardar nuestra casa, para guardar nuestra nación.
oración, Señor, y que tenemos que tener ese oído, Señor, oh Padre, para la guerra, ese sonido, Señor, también para la batalla, Dios amado, no solo para la asamblea, sino también para la batalla, Dios mío. Oh Señor, queremos, Dios mío, estar atentos, queremos, Dios mío, estar dispuestos, querer, Dios, Señor, tener la forma que tú quieres darnos, tener la forma, Señor, y el contorno, Señor, y el arte que tú quieras hacer en nuestra vida. Oh Señor, porque si una trompeta llevaba martillo, Señor, porque si llevaba un proceso, Señor, oh Padre Santo, pero después era una obra primorosa, después es una obra hermosa, Señor, fina, exclusiva, única, Señor. Oh Padre, queremos tener tu sello, Señor. Oh Dios amado, y si somos, Señor, una trompeta, Señor, oh Padre amado, de cuerno, Padre, doblada, Señor, oh Padre amado, para la guerra, mi Dios, Señor, ayúdanos a doblegar nuestro corazón, a doblegar nuestro ego, a doblegar, Dios mío, Señor, oh Padre, lo que impida, Señor, que tú obres, Señor, por completo en nosotros. Te pedimos, Señor, que tú, en tu infinita misericordia, Señor, nos uses, nos doblegues, Señor, y cuando estemos listos, Señor, podamos llevar, Padre, un sonido claro, un sonido certero, un sonido, Señor, que no se confunda con las voces del mundo, Señor. Oh Padre, que no sea una voz, Señor, oh Padre, de egoísmo, ni una voz, Señor, de solo buscar prosperidad ni fortuna, Señor, sino la voz de tu Santo Espíritu. Señor, que sea tu Santo Espíritu, tu poder, tu fuego, Señor, tu viento fuerte, Señor, tu viento poderoso, Señor, viento de tu Espíritu Santo, Señor, que tú soples en nuestra vida de tu aliento, que tú soples de tu aliento en nuestro corazón, Señor, y podamos emitir ese sonido fuerte, claro, Dios amado, que el mundo necesita escuchar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Padre amado, que seamos eco, Señor, que seamos eco, Señor, eco de tu palabra, eco de tu voz, Señor, y también, Señor, vidas, Señor, transformadas, convertidas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo rogamos, Padre Santo, te lo rogamos, Señor, oh Dios amado, en este tiempo, Señor, en el que tu retorno, Señor, está más cerca que nunca, Señor. Oh Padre Santo, y que queremos escuchar también esa final trompeta, Señor, que tú en la que vas a congregar, Señor, de todas las naciones, Señor, a tu pueblo. Oh Padre amado, ayúdanos a estar preparados, ayúdanos a estar listos, Señor. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a que nuestro corazón, Señor, esté, Señor, lista y preparada, recibiendo, Señor, recibiéndote en las nubes, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Obra, Señor, obra, Padre, ayúdanos a reconocer la autoridad que tú nos has dado, a reconocer la tarea que tú nos has dado, Padre, en la encomienda, Señor, que tú nos diste, Padre, de hablar, Señor, y predicar a toda criatura, de hablar tu verdad, Señor, de hablar, Señor, sin callar, Dios amados. Oh Padre, que tú nos pediste, Señor, que clamáramos a voz en cuello, Señor, con fuerza, Dios mío, con vigor, con denuedo, Padre, ayúdanos, Señor, a no doblegarnos, Señor, ante el mundo, Señor, sino solo ante tu presencia, a rendirnos solo ante ti, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy la gloria, Señor, porque tuya es. Te doy la gloria, Señor. Bendice a mis hermanos y hermanas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Un abrazo muy fuerte.